Manda. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Un gusto recibirlos, estar en contacto nuevamente para comentar acerca de justamente lo que no paró nunca, el trabajo en comisiones de la Cámara Baja, para saber los temas que están tratando, la cantidad de reuniones que lleva adelante una comisión para luego llegar a dictamen y que pase a recinto y pueda ser votada. Por eso mismo, un gusto recibirlos, volver a tener esta cotidianidad con Martín Di Natale, que lo tengo a mi izquierda. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Karin? ¿Bien? Muy Todo bien. bien, Bueno, todo bien. Me alegro mucho. Cuidándonos del COVID en Así una es. nueva cuarentena. ¿Cómo le están tomando? ¿Cómo crees hasta ahora que se está tomando? Bueno, se ve un poco de cierto relajamiento en la calle. Eso no sé si es bueno, porque teniendo en cuenta que los casos de COVID no han disminuido y se ha flexibilizado un poco la cuarentena, sí, es importante que sigamos tomando los recaudos necesarios y el aislamiento, ¿no? Exactamente. Después vamos a preguntar la parte política, como frente a los anuncios, a los nuevos anuncios, como le llaman, el trío de los anuncios del COVID, el presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno porteño. Pero ya vamos a pasar a la parte política. Hola, Amanda Alma, ¿cómo te va? Te he extrañado, al igual que todos los compañeros. Vía Zoom la tenemos a Amandita. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karin, ¿cómo andás? Sí, yo también les extraño muchísimo, pronto voy a estar por ahí, pero bueno, un poco como decía Martín también, es importante cuidarse, es importante también tratar de disminuir la circulación, que es lo que evita los contactos, ¿no? Y la cercanía, que es cómo se transmite el virus. Así que bueno, por ahora acá desde la casa, pero también en cualquier momento siguiendo la actividad muy de cerca de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Bien, bien, Amanda. Mucha cantidad de comisiones en estos días que nosotros no tuvimos este contacto y las reuniones que no han parado. Algunas de ellas las vamos a estar revisando, pero ahora lo más importante es la que empieza en un ratito, te incluyo también, Martín, que tiene que ver con la bicameral. Se juntan los senadores, se juntan los diputados y representantes del Poder Ejecutivo con respecto a la movilidad jubilatoria. Amanda, dice, es la 10ª reunión ya, y quedan unas cuantas todavía. Sí. Veníamos comentándolo a lo largo de nuestras participaciones aquí también en el programa, que es una dimensión, una modalidad de poder también conocer cómo funcionan los sistemas jubilatorios en distintos lugares del mundo para, como bien sabemos, repensar la fórmula que hasta ahora está suspendida y que, bueno, hay un compromiso en los próximos 6 meses de llegar justamente a un acuerdo entre oposición y el oficialismo para una nueva manera de calcular y que sea previsible también en el desarrollo, ¿no?, de la vida cotidiana de jubilados y pensionados, cuánto es lo que van a estar cobrando finalmente cada semestre, cada vez que se dé un incremento. Así que hoy va a ser el momento, como bien comentabas, ahora en un ratito nada más, de que esté presente una de las licenciadas en Trabajo Social y Ciencias Políticas, Claudia Danani. Va a estar presente también Sergio Rottenstein, que es magíster en Economía de la UBA, y Carlos Copelo, que también es magíster en Economía de la Universidad de Georgetown, dando también sus pareceres para, bueno, aportarles perspectiva a los diputados y senadores que tienen que confrontar y debatir y encontrar una mejor fórmula para los saberes jubilatorios. Exacto, Amanda, ahí lo tenemos, al diputado Casarito, ya para empezar a preguntarle, el presidente de esta comisión mixta que va a empezar en instantes nada más, la 10ª reunión. Decíamos, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran saludo para todos. Igualmente. Bueno, diputado, cuéntenos qué se espera hoy y hasta ahora una especie de resumen, podemos decir, o los puntos salientes de la última reunión, sobre todo lo que se habló de Latinoamérica. Muy interesante, estuvo el representante de la OIT, para contarnos cómo se maneja este tema en el resto de la región, cuando acá hay una ley que está suspendida, esto no lo recordamos, por el Poder Ejecutivo, por la ley de emergencia, y los jubilados están cobrando menos de lo que hubiera dicho esta ley en tiempos excepcionales. Cuéntenos, diputado, los puntos salientes, cuéntenos. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de discutir la ley previsional, la fórmula de movilidad del sistema general y de los regímenes especiales. Se constituyó esta comisión y ya vamos teniendo 9 reuniones, hoy es la 10ª. En algunas reuniones hablamos entre los legisladores, en otras convocamos a especialistas a hablar, así que ya va una lista como de 10 o 12 especialistas que van hablando. Básicamente, la movilidad existe en todos los sistemas previsionales. En algunos lugares se maneja
por la vía del decreto, lo decide el Poder Ejecutivo. En muchos otros lugares hay fórmula de ajuste automático y básicamente son tres grandes conceptos. Las fórmulas varían en base a los salarios de los activos, en base a la recaudación o en base a la inflación. Estas son un poco las combinatorias y esto es lo que nos están presentando cada uno de los especialistas, como vos decías, de la OIT, de la Unión Europea, de otras universidades latinoamericanas y muchos especialistas argentinos. La semana que viene ya tenemos pautada la reunión número 11, donde va a estar Fernández Pastor y donde va a estar De Bedia, que es fiscal de Seguridad Social. Así que es muy rico el debate, participamos todos los diputados y senadores de los distintos bloques y también los funcionarios del Ejecutivo, tanto del Ministerio de Trabajo, de Economía y del ANSES. Amanda. Sí, le quería preguntar justamente, diputado, cómo van encontrando la situación en los distintos lugares del mundo, ¿no? Aquí la fórmula que está suspendida tiene que ver justamente con el ajuste en relación a la inflación, el ajuste en relación al crecimiento de los salarios. ¿Cuál es hasta ahora lo que usted va viendo de los modelos hegemónicos que se desarrollan en distintos países? Son muy variados. Claro. Son muy variados. Por ejemplo, el otro día nos comentaba Levi Yeyati, por ejemplo, el sistema de Nueva Zelanda. Es como una prestación única para toda la gente que llega a edad de jubilarse y es para todo igual. Claro. ¿No? O sea, en un país en el cual vos cumplís cierta edad y tenés una prestación universal. O sea, que no tiene relación con yo aporté tanto, a mí me corresponde. Bueno, son modelos, ¿no? Otros en los cuales hay un fuerte componente de capitalización, es decir, ¿cuánto aportaste vos en tu cuenta individual y cuánto vas a cobrar cuando te jubiles en función de eso? Bueno, eso se instrumentó en la Argentina con el sistema mixto, en su momento, en el MJP, hoy tiene algo Chile, digamos, en un sistema mixto también, pero bueno, la Argentina no dio resultado, básicamente, entre otros factores, porque tenemos entre un 30 y un 40% de empleo negro, no aportante, o tenemos, qué sé yo, por ejemplo, monotributista, que el componente de aporte previsional tal vez son 100 o 200 pesos por mes y después se quiere jubilar con una jubilación de 16.000 o 17.000 pesos. O sea que nosotros tenemos acá un sistema de reparto asistido, en el cual cada uno hace su aporte personal, el patrón hace el aporte patronal y después hay un montón de impuestos que pagan todos los argentinos para sostener el sistema previsional. Así que esto es el financiamiento hasta acá. Y bueno, y para adelante podemos mantener eso o lo podemos cambiar. Creo que por la idiosincrasia argentina tenemos que mantenernos en este sistema de reparto asistido, en el cual uno tiene una prestación porque aportó, pero por allí hay muchos que tal vez no pudieron hacerlo porque sus patrones no le aportaban cuando eran más jóvenes y tienen muchos años de trabajo en negro. Claro. Eso es lo que llevó a las moratorias y otros esquemas para llegar a una cobertura que hoy tenemos. 97% de la población mayor de 65 años tiene una cobertura previsional. O sea que es muy importante. La Argentina tiene una de las coberturas más grandes del mundo, llegando a la mayor parte de la población. Diputado, buenas tardes. Martín Natale lo saluda. La consulta es, todo indica que vamos a continuar con el sistema actual de aumentos jubilatorios por decreto, por lo menos hasta que se pongan de acuerdo con esta nueva fórmula. Ahora, la oposición plantea de que hay un desfasaje entre lo que el cálculo que hace el decreto del Poder Ejecutivo y lo que planteaba el modelo anterior con la fórmula del régimen anterior del gobierno de Macri. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación, algún análisis de cuál es ese desfasaje y si realmente hay un desfasaje desfavorable, digamos, a los jubilados? Vamos por parte. Hasta el año 2008 las jubilaciones se ajustaban por decreto. En 2008 sanciona el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una ley que le da un ajuste automático. Eso permitió, entre el 2009 y 2017, que todos los años los jubilados le ganaran a la inflación, excepto en 2014. O sea, casi todos los años
los jubilados cobraron por encima de la inflación. Además, que se ensanchó la cobertura, producto de estas moratorias que yo recién comentaba, que permitieron que 2,5 millones, 3 millones de personas mayores accedieran a ese beneficio. En 2017, la que es hoy oposición era el oficialismo. Cambiaron la fórmula. Con el cambio de fórmula que ellos hicieron, le bajaron un 19% el poder adquisitivo a los jubilados en 2018 y 2019. Así que, medio que tienen medio poca autoridad moral para hablar de caída de las jubilaciones, porque fue la mayor caída que han tenido los jubilados en los últimos años. No obstante eso, hoy estamos en una situación de emergencia que declaró el Congreso Nacional en diciembre, 9 emergencias, y no obstante eso, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por tratar de fortalecer las jubilaciones que menos ganan. 75-80% de los jubilados han tenido aumentos por encima de la inflación. Entonces, ese esfuerzo creo que los argentinos lo reconocen y nosotros lo queremos fortalecer en esta discusión de la fórmula de movilidad futura. Antes de que Amanda pregunte un datito, diputado, que de hecho el diputado Cacase hace un momentito salió al aire por esta señal, aclarando que hoy por hoy la diferencia es muy grande. Se entiende la solidaridad que se establece siempre con los que menos tienen y sobre todo en épocas de excepcionalidad como esta. Pero, por ejemplo, si estuviera la ley anterior, estarían cobrando 541 pesos menos los que cobran la mínima y los jubilados, que son los que más ganan, los más perjudicados con esta decisión del decreto, están cobrando 14.000 pesos menos. Esto como dato, solo como dato. Amanda. Te quiero preguntar en ese sentido. Vamos por eso. Diga, perdón, no le di la palabra. Antes de seguir. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El presupuesto de Macri y de Juntos por el Cambio, con los diputados que vos comentabas, era que la Argentina iba a crecer con su gobierno, y la Argentina cayó. Que iba a bajar la inflación, y la inflación subió. Que iba a aumentar la recaudación, y la recaudación cayó. O sea que los 3 presupuestos que tuvieron ellos, ninguno de los 3 presupuestos se cumplieron. Ahora bien, en este caso, si nosotros nos vamos a comparar con los salarios, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sector de la economía nacional está teniendo hoy aumentos en la Argentina por encima de lo que están teniendo los jubilados? No. ¿Qué está pasando con la recaudación? Claro. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Entonces, ¿a quién se le ocurre de que el gobierno, en un contexto de que cae el PBI 10%, cae el empleo, caen los salarios, resulta que nosotros tenemos una bolsa con plata para dar aumento y aumento y aumento de todo lo que nos diga la oposición? Si nosotros aumentamos el 2%, ellos dicen que es poco. Si le damos el 5%, dicen que es poco, le dan el 10%, es poco. Todo lo que digamos es poco. Porque ellos van a decir, si hubiéramos estado nosotros, hubieran tenido más. Ya tuvieron 4 años. Ahora dejen gobernar y bueno, y traten de acompañar. Si no les gusta, critiquen, opinen, pero también respeten lo que es el voto de los argentinos. Porque si no, los que perdieron nos quieren decir a nosotros que ganamos qué es lo que tenemos que hacer en todos los aspectos. Bien. Y eso no va. Para eso hay elecciones, Karin. Bien, diputado, quedó claro. Sí, Amanda, ¿qué queda ahí? Una preguntita más. Sí, le quiero preguntar además en relación a esta cuestión también del debate de las moratorias, la situación de la precarización laboral, ¿no? Es parte de una de las situaciones que determina la capacidad también, en todo sentido, de que el Estado pueda, contribuir y desarrollar de manera equitativa también los saberes jubilatorios. Las mujeres son principalmente las más precarizadas. Se está debatiendo en ese sentido políticas que tengan que ver en el marco del proceso jubilatorio a la situación de, por ejemplo, las mujeres que han trabajado en los hogares o que no se le ha reconocido su trabajo como una de las dimensiones, porque en el proceso de moratorias ha sido muy importante el impacto que ha tenido en el universo de las mujeres mayores de 60 a 65 años poder acceder por primera vez al reconocimiento de su trabajo. Sí, nosotros nos hemos caracterizado por ampliar derechos. O sea, si vos mirás la historia de la Argentina de las últimas décadas, cuando se ampliaron derechos fue durante el gobierno anterior, digamos, con Cristina Fernández y con Néstor Kirchner.
en la cantidad de beneficiarios. Hoy estamos discutiendo cómo le pagamos a los jubilados que tenemos y no nos ponemos de acuerdo de los jubilados que están. Vos planteás que aún así hay algunos que todavía no acceden a la jubilación. ¿Está claro? O sea, hay algunos que... Y también la relación con la precarización laboral, que es la forma de la recaudación, ¿no? Justamente el aporte de los trabajadores registrados es lo que sin duda posibilita que luego el haber jubilatorio tenga un incremento, tenga una sostenibilidad. Comparto contigo 100% el tema. Lo que te quiero decir es que en este momento, con la caída de la actividad económica mundial, se están perdiendo 400 millones de empleos en el mundo, de acuerdo a lo que releva la OIT. Y en la Argentina se están perdiendo varios cientos de miles, aunque nosotros lo querramos, por la consecuencia de la crisis. Entonces, lo que te estoy planteando como mecanismo estructural de la Argentina es que con la Argentina creciendo teníamos 30-40% de empleo negro. Y con la economía cayéndose también. O sea que ni aún en la época que la Argentina crece hemos podido bajar esa cantidad de economía en negro. Y este es un desafío fundamental que tenemos porque hace a la justicia y a la equidad para todos los argentinos. Bueno, que sea entonces, diputado, que sea sustentable tanto para los jubilados como para el Estado, en definitiva, porque es verdad que el ARCA no tiene un fondo, lógicamente, no es sin barril sin fondo. Esperemos que sea y que todos queden de acuerdo y conformes. ¿Cuántas comisiones creen que hacen falta para llegar a un dictamen? Más. Mira, nosotros no tenemos ningún apuro en términos de que cuántos tienen que exponer. Si ustedes repasan el Congreso, verán que vamos por la 10ª reunión de claro. comisión. Sí. ¿Cuántas comisiones han reunido 10 veces en este periodo? No, la de mujeres. Y Amanda me dice. No, yo lo entiendo. Es mucho el trabajo. Lo que yo quiero decir... ¿Cómo le gusta la competencia? Cuando vos... No. Yo lo que digo es, cuando vos vas a mirar el presupuesto nacional, el rubro más importante es el sistema previsional. Ya lo creo. Sí, por eso no queremos tocar nada por tocarlo. Queremos tocarlo con todos los fundamentos. Con el mayor consenso posible. Después algunos votan y otros no votan. Pero nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde nos reunimos, 2 horas, escuchamos especialistas de derecha, de izquierda, de centro, favorable al gobierno, contrario, más K, anti-K, de Macri, radicales, de todos lados. Está bien. Inclusive Nicolás del Caño y Romina del Pla me han planteado expositores y hemos invitado a los que ellos nos han dicho también. Bien, o sea que ha tenido participación todos los bloques parlamentarios. Lo que más esperamos, en definitiva, ¿no? Del Congreso. Bien democrático. Gracias, diputado. Muy amable. Que tenga una buena reunión. Vamos a estar atentos porque después volvemos al vivo nosotros para seguir conversando todo lo hablado en la comisión. Ya empezamos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, señores, así las cosas, ¿no? Semanita, sí, movida, hubo de todo un poco. Recién hablábamos la Comisión de Presupuesto con respecto a la cuestión impositiva, al proyecto de ley. Ahí estuvo hablando el ministro Culfas, estuvo hablando Marco Del Pont, directora de la AFIP. Puntos importantes para saber de esta moratoria, Amanda, Martín. Entiendo que es interesante porque a 10 años se financiarán deudas impositivas y entran todos. Son más o menos 23 moratorias que se están previendo, o por lo menos que el Poder Ejecutivo ha incluido dentro de este proyecto de ley, de distintos rubros, desde pymes hasta sectores monotributistas, hasta grandes contribuyentes. Lo importante de esta moratoria es que es una señal también del Poder Ejecutivo de que necesita recaudar fondos. Se estima que si se cumple esta moratoria en su gran medida, se recaudarían más o menos 800.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, fondo que necesita hoy el Gobierno para seguir solventando los gastos y todas las erogaciones que hubo
a raíz de esta pandemia, ¿no? Así que hay más de 23 rubros, decíamos, una moratoria importante, muy fuerte, una moratoria casi, te diría, histórica en la Argentina. ¿Se sabe, retomando parte de tu respuesta, la cantidad de dinero que se gastó extraordinaria en épocas de pandemia? ¿Ya se tiene el registro? Mirá, lo que se sabe es que hay aproximadamente un 6 a 7 puntos del PBI. En términos porcentuales. Esto es un número importante. Por lo menos hasta el mes pasado se venía gastando eso. Hay disposición del Gobierno Nacional de continuar con el IFE. Hay disposición de seguir dando aumentos en términos de tarjeta alimentaria, de programas sociales. Así que se va a seguir aumentando. Perfecto. En ese sentido, también quería aportar que tiene que ver con la ampliación, como decía Martín, del universo de contribuyentes para adherir a esta moratoria que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación. También cuestiones con plazos, ¿no? Con vencimientos, con las deudas que se pueden incluir, que son hasta ahora, el 30 de junio del 2020, y la adhesión también en términos de plazo, porque siempre las moratorias tienen esa cuestión donde se establece un tiempo determinado para poder, digamos, adherirse y los tiempos para los vencimientos. Así que eso también es algo importante a tener en cuenta en el debate respecto, sobre todo, a las moratorias que tienen que ver con los plazos y con las tasas también fijas de interés que se van a dar en ese sentido en relación a esta renegociación, ¿no? De muchas de las deudas que tuvieron que ser pospuestas en el marco de la baja de la productividad de no solamente los sectores productivos en términos de las pequeñas empresas o de los bienes, sino también, sobre todo, de los servicios, ¿no? Hay un vacío ahí con muchos profesionales que no han podido ejercer su trabajo en estos meses de aislamiento. Y se espera una crisis aún mayor. Y ya lo sabemos que los números son muy negativos para lo que viene, ya lo estamos anticipando, uno lo está viviendo y va a ser el cinturón más ajustado todavía, se pone un 20% del PBI para el segundo trimestre. Sí, y una caída de más del 5 o 6% de la economía. Exacto. Que ya estaban diciendo desde el Fondo Monetario hasta la CEPAL, distintos organismos internacionales que están previendo una caída muy fuerte de la economía argentina. Bueno, la economía mundial, ¿no? Bien. Pero si hablamos de la Argentina también. Mientras se están preparando los diputados, ustedes saben que a las 4 de la tarde tenemos una nueva reunión de lo que estábamos hablando recién, de la bicameral, que habla de la nueva fórmula jubilatoria. Estamos hablando recién de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también una comisión de mujeres que también estuvo trabajando hasta hace momentos nada más, viene trabajando todas las semanas muy intensamente. Ya lo vamos a ir repasando. Pero también hubo otro tema interesante que tiene que ver con la Comisión de Medio Ambiente, porque estuvieron hablando, porque no paran las actividades ilegales en lo que respecta a la tala, por ejemplo, entre otros temas. Y ahí la tenemos a la diputada Brenda Austin, UCR Córdoba, vicepresidenta primera de esta comisión que les estoy hablando. ¿Qué tal, Brenda? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Muy buenas tardes. Bueno, para repasar los puntos importantes de lo que sucedió la semana pasada en esta comisión y cómo va a seguir. Se habló de tala, se habló de que no se respeta cuarentena ni para eso y de algo grave, ¿no? Porque lo que se pierde, se tardan muchos años en volver a tener ese equilibrio en el planeta. Bueno, efectivamente fue una comisión interesante donde se recibió la visita de representantes de distintas organizaciones, de movimientos sociales, de la comunidad Wichi, de distintas localidades, sobre todo el norte argentino, donde hemos estado recibiendo y hemos conocido todos que aún a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena y la parálisis de cierta actividad, los desmontes se han mantenido a un ritmo inalterable. Y justamente, bueno, uno de los ejes centrales de esta reunión informativa tuvo que ver con los problemas que tiene la actual ley de bosques, fundamentalmente en los sistemas de monitoreo y control, ¿no? En el rol que están teniendo hoy muchos de los gobiernos provinciales que están de alguna manera haciendo oídos sordos, mirando para otro lado respecto a las situaciones de denuncia que se están recibiendo en cuanto a los desmontes. Pensemos solo que el 80% de estos desmontes están ocurriendo principalmente en 4 provincias, en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, y que indudablemente hay aspectos que mejorar en la normativa, pero también de garantizar el cumplimiento. Uno de los
de los aspectos que salió de modo sostenido de parte de los que participaron fue la necesidad de pensar en la inclusión de los delitos ambientales, ¿no? La tipificación, justamente por lo que vos decías al comienzo. No solo estamos hablando de un bosque que tarda mucho tiempo en regenerarse, sino de la trama compleja que tiene con la biodiversidad del lugar, con un montón de especies que están en riesgo de extinción, pero también para las comunidades que dependen y viven de esos entornos, ¿no? Fue realmente conmovedor escuchar las palabras de dos de las representantes, una de ellas de la comunidad Wichi, y cómo contaba justamente la asociación que tenía con los niveles de pobreza, las condiciones extremas, el hambre que hoy padecen muchos de los niños y niñas de esas comunidades y los entornos en donde están viviendo asediados por un supuesto desarrollo que no los incluye. Claro. Sí, me parece importante también señalar que bueno, la reflexión que hicimos algunos diputados y diputadas luego de escuchar todas estas referencias es que queremos y esperamos que el paso siguiente sea que el Congreso empiece a discutir proyectos de ley, ¿no? Creemos que hace falta denunciar el incumplimiento de la ley, pero también hace falta tomar nota de todos aquellos marcos protectorios que todavía le están haciendo falta a nuestro país. Pensemos por caso en la ley de humedales, pensemos en las leyes, en los proyectos que hay de reservas, de creación de reservas naturales, en los delitos ambientales, es decir, un montón de cuestiones que necesitan que la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados dé un pasito más y empiece ya a discutir nuevos marcos normativos para esta realidad que demanda la presencia del Estado controlando y también el compromiso de los ciudadanos para que realmente cuidemos mejor el hábitat donde vivimos. Exacto, hacer respetar las leyes que ya hay. Sí, Amanda. Le quería preguntar también en torno a los conflictos que se pueden desatar entre provincias, ¿no? Hay ahí también una cuestión vinculada sobre todo a las jurisdicciones, donde, bueno, hoy en algunos temas tiene pendiente, por ejemplo, las construcciones de represas y estas dimensiones del impacto ambiental. ¿Cómo va planteando también esa discusión dentro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, justamente donde la representación no es ya de las provincias, sino del pueblo de las provincias, ¿no? ¿Cómo saldarlas, en definitiva? Bueno, una pregunta en la que podríamos estar horas, ¿no? Pensando, reflexionando de cómo abordarla. Mira, Amanda, yo tengo la visión de que cuando hablamos del ambiente difícilmente podemos pensar de un bien que alguien lo pueda apropiar, ¿no? Justamente creo que lo que está pasando a propósito de la pandemia en el mundo nos está permitiendo ver con muchísima claridad de que hay bienes globales que son interdependientes, que no los podemos, por más que querramos, aislarlos, fragmentarlos y someterlos a las jurisdicciones de, en este caso, una provincia, pero tampoco de un país, porque lo que pasa en un rincón impacta indudablemente en el otro. Entonces, obviamente que ahí nuestra Constitución le da un rol muy importante a la Corte Suprema, ¿no? Para que oficie de mediador. Pero yo creo que también la Constitución le da un rol muy importante al Congreso en cuanto en la reforma del 94 le ordenó al Congreso el diseño de los presupuestos mínimos de protección ambiental, ¿no? Y esto supone que sí, es cierto, las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, pero estamos hablando de bienes que le pertenecen a toda la humanidad y en este caso a todo nuestro país, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que pensar en los marcos normativos que todavía hoy hacen falta para garantizar la protección del ambiente tal como lo manda nuestra Constitución Nacional. Diputada Martín Natale la saluda. Ya que usted hacía mención al impacto que está teniendo también esta cuarentena en términos ambientales, lo importante que queríamos saber es qué impacto está teniendo a nivel sanitario y a nivel económico en la provincia suya, en Córdoba, esta cuarentena tan extendida y cómo está la situación ahí en términos económicos y sanitarios también, ¿no? Bueno, mira, la verdad que está pasando un poco la paradoja que está ocurriendo en el país, ¿no? Estamos entrando en el inicio, en el caso de Córdoba, en el inicio de lo que aventura ser el pico de la pandemia. Venimos de un fin de semana con la mayor cantidad de casos, digamos, que se ha registrado desde el inicio de la cuarentena hasta acá.
con un nivel de agotamiento social y de un contexto económico extremadamente crítico, ¿no? Entonces, realmente es una combinación que a mí en lo personal me preocupa, porque obviamente muchísimos de los sectores de nuestra provincia, los sectores productivos vinculados a la industria, al comercio, al turismo, a los sectores gastronómicos, están atravesando una situación realmente agobiante, donde se vislumbra, digamos, un cierre y una pérdida de empleo de un montón de estos emprendimientos. Pero a la vez también la necesidad de apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos para que mitiguemos en la medida de lo posible el riesgo de contagio, ¿no? Bueno, en esos dos andariveles se está moviendo la provincia, con brotes simultáneos que han empezado a aparecer en distintas localidades del interior de Córdoba y obviamente en la ciudad capital también. Así que bueno, viéndolo con muchísima preocupación, también demandando poner sobre la mesa a estos sectores que la están pasando mal, algunos también vinculados con el ámbito educativo, como lo son los jardines maternales, algo que venimos reclamando ya a nivel nacional y que se han hecho distintas jornadas en el Congreso. ¿Se tiene Sí. cuantificado la cantidad de empleos perdidos o niveles de pobreza, por ejemplo, concretamente? No, hay estimaciones como en todos como en el país también, ¿no? Estimaciones que además van variando de acuerdo a esta marcha y retroceso, avance y retroceso que tenemos en la fase. En determinadas localidades fue necesario volver para atrás, recrudecer, paralizar, y en otras se empieza a tratar de empezar una senda de reactivación, pero también con un nivel de consumo de los propios ciudadanos muy deprimido, ¿no? Con lo cual, indudablemente que hay medidas que van a seguir haciendo falta. Lo decíamos semanas atrás cuando reclamábamos el sostenimiento del ingreso familiar de emergencia, que para Córdoba representa un alivio importante, también con las otras medidas de auxilio que están yendo para PYME. Bueno, el pedido de que esto se sostenga y que el Congreso discuta algunos otros temas, ¿no? Poníamos en agenda y en alguna oportunidad lo hablamos también, por ejemplo, la ley de alquileres comerciales. Necesitamos poner este tema justamente para aquellos que no han podido pagar los alquileres porque están en zonas donde no han podido abrir. Las galerías han sido los últimos en estar habilitados, y la necesidad de modificar, por lo menos para el contexto de la pandemia, el Código Civil para eximirles de dicha obligación y la suspensión de los trámites de ejecución de sentencia. Bien. Bueno, digo, un montón, una agenda compleja, pero que empieza a vislumbrar la salida, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Qué hace falta? ¿Qué medidas necesitamos que el Congreso discuta? ¿Y qué medidas necesitamos que los gobernadores, los gobiernos locales acompañen también? Bien, bien, Brenda. Vuelvo por la comisión de la que estábamos hablando, la que dio origen a la nota, la Comisión de Recursos Naturales. Estaba pensando en las denuncias por los desmontes, pero vamos a contar a mucha gente de centros urbanos del país, sobre todo aquí en AMBA, que no tenemos relación directa con ese tema. ¿Qué significa un desmonte? Tengo entendido que las multas son nada, que no se desmonta para que sea algo sustentable o plantar más árboles, sino que es para commodities. Que los gobiernos, como decía recién usted, no están haciendo mucho. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Que se necesita una ley más firme, que tenga consecuencias penales? ¿Y qué significa un desmonte, por ejemplo, para Córdoba? Tengo entendido que en 10 años la Argentina ha perdido una barbaridad. Lo han dicho en la comisión. En 10 años la Argentina perdió una barbaridad de porcentaje que está entre los primeros países del mundo de cantidad de bosques perdidos. Y esto es gravísimo. ¿Qué significa, por ejemplo, para Córdoba, Brenda? Para tener una idea de lo que es un desmonte, económicamente hablando. Bueno, obviamente, a ver, que las realidades son diferentes, ¿no? Provincias donde ya hace muchísimos años se ha extendido la frontera agropecuaria, el caso de Córdoba en su corazón productivo, realmente la protección del monte nativo ha quedado restringida a pequeños lugares
de Córdoba. Cuando yo recién mencionaba estas 4 provincias, era justamente porque estamos en lugares que todavía hoy gran parte de su territorio provincial proviene de bosques nativos y justamente por distintos avances vinculados con la actividad agropecuaria están en condiciones de intentar explotarlo, pero con una visión, a mi juicio, equivocada, ¿no? Que es que no se puede pensar en una producción que sea compatible con el sostenimiento y el cuidado de esos entornos. Y recién yo señalaba que realmente uno de los de las presentaciones que escuchamos, de los testimonios tan conmovedor de alguien de la comunidad, ¿no? de lo que representa el desmonte, no solamente porque para poder obviamente llevar adelante un cultivo hace falta sacar de allí todos los árboles que estaban, sino también la quema que viene después, ¿no? Y tratar de controlar la capacidad del suelo de lo que se genera. Entonces, en ese contexto, el daño que se le provoca a esos ecosistemas complejos que llevan décadas de sostenimiento, de un entramado, digamos, que como decía recién, no es solo la protección de la biodiversidad en términos de árboles, sino de los animales, de las especies y también de las poblaciones que allí viven, resulta muy importante. ¿Cuáles fueron los puntos centrales? Bueno, algo decía recién. En primer lugar, poner en acento la necesidad de incluir los delitos ambientales, es decir, que se refuerce la sanción para penas que no sean escarcelables, porque obviamente la primera reflexión es que para muchos de estas personas que llevan adelante los desmontes ilegales, es más fácil pagar una multa o enfrentar una multa que dejar de perder ese negocio económico que tienen enfrente, ¿no? Y esa es la ecuación que hay que lograr cambiar, que realmente el cuidado del ambiente también sea un compromiso que no represente la condena a la pobreza para todos esos entornos donde están habitando. Y allí hay un montón de iniciativas que se están pensando que requieren además también un aumento en la inversión del Estado para ello, ¿no? Se discutió mucho a propósito del incendio del Amazonas, respecto al rol, por ejemplo, de Francia, ¿no? Cuando denunciaba a Bolsonaro, ustedes quizás lo recordarán, sí, claro, por la quema del Amazonas, y quién paga los costos, ¿no? Del cuidado y la preservación ambiental. Ese es un tema que Argentina todavía lo tiene que discutir, vinculado con la huella de carbono, con cómo generamos incentivos para que haya distintos mecanismos y que no solamente sea una persecución a través del Código Penal, sino también un cambio de hábito, una transformación en la manera en la que las comunidades, en los que los entornos de estas provincias ven el desarrollo productivo. Camino, digamos, indudablemente a un desarrollo más sustentable. Y en tercer lugar, una dimensión que también estuvo presente y con mucha fuerza es la necesidad de que la ley de bosques cumpla con las disposiciones que hoy están allí que no se están cumpliendo. En primer lugar, el presupuesto, ¿no? La ley establecida un piso mínimo de inversión para el cuidado de los bosques nativos que no se está cumpliendo ya de un tiempo a esta parte. En segundo lugar, el acceso a la información ambiental. Denunciaban muchas de las organizaciones que a nivel provincial no se puede acceder a esta información. Y en tercer lugar, la consulta previa a las comunidades donde están insertos estos bosques, ¿no? Para que sean actores protagónicos. Bien. Y su voz pueda ser allí escuchada. Perfecto, diputada. Sí, Amanda. Diputada, la cambiando de tema, quería aprovechar que está aquí en conexión con nosotros para preguntarle justamente por el debate en torno a la ley de cupo laboral trans. La semana pasada se realizó el tercer encuentro en donde se fue discutiendo justamente los distintos proyectos que hay presentados desde distintos ámbitos. En este caso fueron los varones trans quienes estuvieron presentes. ¿Cómo sigue el debate, la discusión y qué posibilidad entiende usted que hay para discutirlo pronto en el marco también de la situación de la pandemia? Bueno, yo creo que es urgente. Yo creo que lo dijimos en la comisión. Fue muy valioso esta secuencia de encuentros que tuvimos para que realmente todos podamos tener una cabal comprensión de lo que representa la problemática que atraviesa históricamente la comunidad trans en nuestro país, pero cómo hoy también la pandemia las está colocando a muchas de ellas y a muchos de ellos en una situación extremadamente crítica y de una enorme vulnerabilidad.
el acceso, el cupo laboral, ¿no? La inclusión laboral trans y travesti es una de las dimensiones que están en discusión, pero también hay quienes creemos que están dadas las condiciones para poder avanzar con una ley integral, una ley que no solamente contemple la inclusión laboral, sino también la inclusión educativa, garantizar, hoy los datos son escalofriantes, la cantidad de adolescentes y de niñas y niños trans que terminan abandonando las instituciones educativas por la discriminación que allí sufren, ¿no? Y eso obviamente es una condena también luego para poder encontrar condiciones de empleo. Cuestiones que tienen que ver con la salud, con el acceso a los tratamientos médicos, a los tratamientos hormonales, que ya garantiza técnicamente la ley de identidad de género, pero que en muchos lugares en la Argentina no se cumplen, y el acceso a una vivienda como una de las 4 dimensiones centrales que esta ley integral debería abordar. Ojalá que el nivel de consenso que logramos, por lo menos en las intervenciones que escuchamos, en las preguntas y las manifestaciones de los diputados y las diputadas de la comisión, se traduzca en que avancemos en un texto en común. Ya hace año y medio atrás, en el año 2018, se trabajó muchísimo en tratar de unificar los proyectos que había de ley integral, que en aquel entonces había 2, y de cupo laboral, para unificarlos en una misma iniciativa. Se llegó a un texto básicamente de acuerdo, y en aquel entonces el presidente de la Comisión de Trabajo decidió no incluirlo en el temario. Bueno, es decir, la base de los consensos, de los acuerdos está. Entiendo que la decisión política del oficialismo de tratarlo también está, y la convicción, por lo menos de un sector de la oposición, de acompañar una medida como esta también. Es decir, están dadas las condiciones para que el Congreso avance, y ojalá con esta expectativa de máxima que es la ley integral. Bien, diputada. Me parece que se podría acompañar igualmente, perdón, la última es una ley particular, específica de cupo, y después avanzar en la otra, o tienen que ser simplemente, apoyarían solo la que es integral. No, yo en ese sentido siempre soy de la idea de que la medida de lo posible es la medida de lo que hay que buscar también, ¿no? Ahora, creo, es decir, no tengo ninguna objeción a que si las condiciones están dadas solo para avanzar con inclusión laboral, quizás haya que caminar en ese sentido. Ahora, me da la sensación de que hay un contexto que nos permite avanzar por una ley integral. No veo razones para hacerlo. Días atrás recordábamos el debate de los 10 años de matrimonio igualitario, ¿no? Y seguramente vos, Amanda, recordarás el debate sobre unión civil o matrimonio igualitario. A veces las batallas son tan complejas, son tan duras, y los sectores, digamos, que se esconden a buscar mecanismos para obstruir y obstaculizar la consagración de los derechos, van a buscar distintos atajos para tratar de lograrlo. Entonces, si están dadas las condiciones, si podemos construir una mayoría, ¿por qué no avanzar con una ley que refuerce y fortalezca la ley de identidad de género, que garantice el derecho de acceso a la salud y el derecho a la educación de la mano del trabajo, ¿no? La famosa integralidad, que así sea, ojalá, por el bienestar de esa importante parte social, constitutiva de nuestra sociedad, punto, es eso. Gracias, Brenda, muy amable, diputada. Bueno, gracias a usted y a disposición, como siempre. Bueno, genial. Amandita, Martín, estamos ya en momentos nada más de entregar el aire a lo que es la comisión, que se reúne ahora, la bicameral, pero interesante los puntos que hablaba de esa comisión de mujeres que viene bien reuniéndose semana a semana por distintos temas, en este caso el cupo trans, en el que también, muy interesante, pero participaron distintas voces que tienen que ver con los activistas que justamente piden más que nada por las dificultades de acceder a un trabajo, de acceder a todo, en definitiva. Pero bueno, entre ellas Gaby Díaz Villa, la autora Lucas Cruz, también estuvo Eugenio Tabot Wright, distintas personalidades que expresaron lo suyo. Escuchamos a Gaby. Recordar este dato, ¿no? Solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal. Les interpelo a reconocer que si esta es la situación actual del colectivo es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los distintos gobiernos e incluso con la recuperación de la democracia no se ha logrado desarticular esta exclusión de las distintas instituciones que hacen posible el ejercicio de los derechos.
Estos dispositivos sociales de discriminación y exclusión serían, ¿se acuerdan del techo de cristal? Bueno, un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal y está hecho de cisexismo. Y con cisexismo... Bien, como ella, como él, como ellos estuvieron hablando en esa comisión de manera muy interesante y ya vamos a tener la forma de repasar. Bueno, Martín, Amanda, te despido. Nos quedamos atentos a la comisión, a la bicameral de nueva fórmula jubilatoria en su 10ª reunión de comisión. Ahí está con ustedes.